Daniel y los leones. Había una guerra terrible en Israel. El rey de Babilonia atacó a Jerusalén y mandó a muchos israelitas de vuelta a su tierra. Uno de los prisioneros era un chico llamado Daniel. Él era el sirviente favorito del rey. Era sabio y leal, por lo que el rey hizo de él un importante líder. Pero otros líderes estaban celosos y querían deshacerse de él. Entonces planearon una trampa. Dijeron al rey que pidiera que todos se inclinaran ante él, pero Daniel solo se inclinaba ante Dios. Lánzalo a los leones, gritaron sus enemigos. Aunque el rey amaba a Daniel, fue forzado a castigarlo. Así Daniel fue lanzado a una cueva llena de leones. En la oscuridad, Daniel rezó al Señor. Dios envió ángeles para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, el rey se apresuró a ir a la cueva para ver qué había pasado. Daniel estaba a salvo. Mi Dios me ha salvado, dijo Daniel llorando. El fin. Hoy me despierto tosco y solitario. No tengo a nadie para dar mis quejas, nadie a quien echar mis culpas de quietud. Sé que hoy me van a cerrar todas las puertas y que no llegará cierta carta que espero, que habrá malas noticias en los diarios, que la que quiero no pensará en mí. Y lo que es mucho peor, que pensarán en mí los coroneles, que el mundo será un oscuro paquete de angustias, que muchos otros aquí o en cualquier parte se sentirán también toscos y solos, que el cielo se derrumbará como un techo podrido y hasta mi sombra se burlará de mis confianzas. Menos mal que me conozco, menos mal que mañana, o a más tardar pasado, sé que despertaré alegre y solitario, con mi culpita bien lavada y planchada. Y no solo se me abrirán las puertas, sino también las ventanas y las vidas. Y la carta que espero llegará, y la leeré 6 o 7 veces. Y las malas noticias de los diarios no alcanzarán a cubrir las buenas nuevas, y la que quiero pensará en mí hasta conmoverse, y lo que es muchísimo mejor, los coroneles me echarán al olvido. Y no solo yo, muchos otros también se sentirán solidarios y alegres, y a nadie le importará que el cielo se derrumbe, y más de uno dirá que ya era hora, y mi sombra empezará a mirarme con respeto. Será buena, tan buena la jornada, que desde ya mi soledad se espanta. Priscila Balone, desde Tierra del Fuego, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición para comunicarte con nosotros en esta entrevista de Al Calor de la Lectura. Queríamos conversar con vos sobre tu escritura en este tiempo de pandemia y de aislamiento social, cómo vas llevando esa labor de escritura y de lectura. Hola Vero, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de que estemos aquí. Y bueno, respecto de lo que me preguntás, un poco mi proceso viene siendo como bastante personal y muy de introspección y de reflexión y bueno, de mirar bastante hacia adentro, digamos. Más sobre todo en el ejercicio de la escritura. Un poco se me dio por llevar una especie de diario de cuarentena, que bueno, como lo más conciso, digamos, lo que tengo más armado es la primera semana, pero ahí escribiendo eso es donde me di cuenta de que el proceso viene siendo muy interno. Y con respecto a tus escrituras anteriores, porque tenés varios poemas publicados en antologías, tenés libros de poesía, ¿cómo ha sido tu proceso escritor? Y en cuanto a lo que más me viene costando es el armado de libros, justamente. Tengo una sola publicación que he logrado, armar como un todo, en formato libro, y el resto, en general, lo que escribo son más bien, no sé si decirles aislados, poemas y prosas, porque siempre hay como lugares comunes o algo que los conecta,
pero no he constituido, digamos, ninguna publicación como libro con todo ese material todavía. Sí, bueno, como nombrás vos, algunas antologías y demás, y un solo proyecto de libro que va en ese camino. ¿Nos querés contar un poquito de ese proyecto de libro? Sí, no sé si es algo que se vaya a publicar en algún momento, digamos, pero es mi única experiencia en constituir, digamos, un libro como un todo y en poder agrupar poemas en ese libro. Digamos, hay 3 líneas que están unidas un poco por el título, que el título surge, digamos, a partir de la recopilación de esos poemas. Después aparecen estas 3 líneas y a raíz de eso el título. Así que bueno, un poco eso fue como el proceso general de ese libro, proyecto de libro. Y a la hora de escribir, ¿tenés tus momentos, tenés rutinas? ¿Es algo que viene en un momento determinado? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Rutinas no tengo, pero sí, bueno, lo que cuento que me llama mucho la atención es esto de que es como una cuestión espontánea en mí, digamos, aparece en cualquier momento del día, en cualquier lugar, y tengo que escribir lo que sea que acontezca, digamos, no es que tengo, digamos, como una planificación respecto de eso, sino que es más bien algo espontáneo y de lo que estoy percibiendo o sintiendo o lo que sea que esté emergiendo en ese momento. ¿Y cómo se da en tu percepción, ¿no?, el resto de las artes? Porque vos sos fotógrafo, sos coreógrafa, estás muy vinculada con otras perspectivas, ¿no?, con otras formas de arte, y cómo confluye eso en la construcción de tu mirada poética. Y lo que me parece que une un poco todo eso es esto que decís vos de la mirada poética, o de ese estado de poesía, si se quiere, de esa visión del mundo, de ese estar, ser y estar en el mundo, y de percibir de determinadas formas, que después se termina, digamos, adaptando a un lenguaje o a otro. Generalmente el que más me convoca es la escritura, pero sí creo como en esta poesía, digamos, que es anterior a cualquiera de los lenguajes y que encuentra su forma o su cauce en alguno de ellos, como puede ser la danza, la fotografía, lo audiovisual, digamos. Después hay una multiplicidad de abanicos dentro de los lenguajes artísticos, pero no sé, por lo menos yo, desde lo que yo pienso y desde mi experiencia, hay como una cuestión previa que después toma forma y materia. ¿Nos querés leer, compartir alguno de tus textos? Así le damos voz. Dale, compartimos uno. Bueno, este no es de los escritos en pandemia, pero quizás tenga un poco que ver, y no tiene título. Cuando encuentres que tu mundo no es sangre hermética delimitando tu cuerpo, cuando tu cuerpo no quiere expulsarte de sí mismo y hacer ceniza de fuego blando, cuando el amor no te inunde la lágrima ni haga carne viva en el borde del miedo, cuando puedas habitar el tiempo de la espera sin deseo, cuando la soledad sea un lugar donde cultivar un adentro, cuando la falta no estructure caos y no estés ni arriba, ni abajo, ni al costado, ni al medio, ni te midas en verbos o te repitas cuánto hiciste o cuánto te falta hacer, cuando la vida se parezca un poco más a sí misma en vez de serlo solo porque no se parece a la muerte, entonces la vida es cuando. Siempre tan fuertes, tan filosos tus poemas. Muchísimas gracias. ¿Y estás en algún otro proyecto aparte de escritura? ¿Estás con gestión cultural o estás metida en alguna otra rama de arte? Sí, siempre, digamos, desde hace muchos años estoy del lado de la gestión cultural independiente. Llevamos a cabo un festival que se llama Maraño, en Tierra del Fuego, en Río Grande principalmente, pero ha viajado a otras ciudades. Y bueno, ese sigue, digamos, desde hace muchos años. Después, bueno, varios proyectos que fueron surgiendo, tanto mientras viví en Capital, como ahora que me vine de nuevo a Tierra del Fuego a vivir. Y ahora estoy trabajando en la Secretaría de Cultura, así que proyectos son muchos, digamos, en los que estamos trabajando. Y nada, la verdad que muy contenta con eso, porque bueno, es ver también otro lado de la gestión cultural. Buenísimo, así que seguís siempre a full. Por suerte. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por comunicarte y por brindarnos esta hermosísima entrevista. No, gracias a vos, Vero, y gracias por el trabajo que llevas adelante, que me parece súper importante y valioso, sobre todo en este momento en el que, bueno, por lo menos nos acercamos un poco desde espacios virtuales. La palabra, la literatura es algo que hace siempre, así que bueno, gracias a vos. Gracias, Priscila. Hola a todos, mi nombre
nombre es Patricio Aguilar. En el día de hoy les quiero compartir una lectura. Elegí un autor que me gusta mucho, el cual sigo bastante, es Eduardo Galeano en este caso, y compartirles unos cuentos que de paso amalgaman dos de las cuestiones que más me gustan, es la poesía de Galeano, los escritos de Galeano y el fútbol. Entonces me animé a buscar algunos escritos del libro y compartir con ustedes. El libro es El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Como no podía ser de otra manera, me voy a buscar a una persona que admiro mucho futbolísticamente, lo que ha hecho dentro de la cancha y lo que ha generado en el fútbol. Voy a leer algo del texto que él escribió y ya se van a dar cuenta. Dice así: jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su mundial del 94. La efedrina, que no se considera droga estimulante en el deporte profesional de los Estados Unidos y de muchos otros países, está prohibida en las competencias internacionales. Hubo estupor y escándalo. Los truenos de la condenación mortal dejaron sordo al mundo entero. Pero mal que bien se hicieron oír algunas voces de apoyo al ídolo caído. Y no solo en su dolorida y atónita Argentina, sino en lugares tan lejanos como Bangladesh, donde una manifestación numerosa rugió por las calles repudiando a la FIFA y exigiendo el retorno del expulsado. Al fin y al cabo, juzgarlo era fácil, y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan difícil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el pecado de ser el mejor, el delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda callar y el crimen de juzgar con la zurda, lo cual, según el pequeño Larousse ilustrado, significaba con la izquierda, y también significa al contrario de cómo se debe hacer. Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes en víspera de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas tristes para olvidar y ser olvidado. Cuando ya estaba acorralado por la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Jugaba mejor que nadie a pesar de la cocaína, y no por ella. Él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tenía problemas en la columna vertebral, desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona, que le hacía crujir la espalda. El cuerpo, como metáfora, le dolían las piernas, no podía dormir sin pastillas. No había demorado en darse cuenta de que era una insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. El placer de derribar ídolos es directamente proporcional a la necesidad de tenerlos. En España, cuando Goicoechea le pegó de atrás y sin la pelota y lo dejó fuera de la cancha por varios meses, no faltaron fanáticos que llevaron en andas al culpable de este homicidio premeditado. Y en todo el mundo sobraron gentes dispuestas a celebrar la caída del arrogante sudaca intruso en las cumbres. El nuevo rico, ese que se había fugado del hambre y se daba el lujo de la insolencia y la fanfarronería. Después en Nápoles Maradona fue Santa Madonna y San Genaro se convirtió en Genarmadona. En las calles
Se vendían imágenes de la divinidad de pantalón corto, iluminada por la corona de la Virgen. Envuelta en el manto sagrado del santo que sangra cada 6 meses. Y también se vendían ataúdes de los clubes del norte de Italia y botellas con lágrimas de Silvio Berlusconi. Los niños y los perros lucían pelucas de Maradona. Había una pelota bajo el pie de la estatua de Dante, y el Tritón de la Fuente vestía la camiseta azul del Club Nápoles. Hacía más de medio siglo que el equipo de la ciudad no ganaba un campeonato. Ciudad condenada a las furias del Vesubio y a la derrota eterna en los campos de fútbol. Y gracias al Diego, el sur oscuro había logrado por fin humillar al norte blanco que lo despreciaba. Copa tras copa, en los estadios italianos y europeos, el Club Nápoles vencía. Y cada gol era una profanación del orden establecido y una revancha contra la historia. En Milán odiaba al culpable de esta afrenta de los pobres salidos de su lugar. Lo llamaban jamón con rulos. Y no solo en Milán. En el Mundial 90 la mayoría del público castigaba a Maradona con furiosas silbatinas cada vez que tocaba la pelota, y la derrota argentina ante Alemania fue celebrada como una victoria italiana. Cuando Maradona dijo que quería irse de Nápoles, hubo quienes le echaron por la ventana muñecos de cera, atravesados de alfileres, prisioneros de la ciudad que lo adoraban y de la Camorra, la mafia dueña de la ciudad. Ella estaba jugando a contracorazón y contrapié. Y entonces estalló el escándalo de la cocaína. Maradona se convirtió súbitamente en Maracoca, un delincuente que se había hecho pasar por héroe. Más tarde, en Buenos Aires, la televisión transmitió el segundo ajuste de cuentas, detención en vivo y en directo, como si fuera un partido para deleite de quienes disfrutaron el espectáculo del rey desnudo que la policía se llevaba preso. Es un enfermo, dijeron. Dijeron, está acabado. El Mesías, convocado para redimir la maldición histórica de los italianos del sur, había sido también el vengador de la derrota de Argentina en la guerra de Malvinas, mediante un gol tramposo y otro gol fabuloso que dejó a los ingleses girando como trompos durante algunos años. Pero a la hora de la caída, el pibe de oro no fue más que un farsante, pichicatero y puñetero. Maradona había traicionado a los niños y había deshonrado al deporte. Lo dieron por muerto. Se levantó de un brinco. Cumplida la penitencia de la cocaína, Maradona fue el bombero de la selección argentina, que estaba quemando sus últimas posibilidades de llegar al Mundial 94. Gracias a Maradona, llegó. Y en el Mundial Maradona estaba haciendo otra vez, como en los viejos tiempos, el mejor de todos, cuando estalló el escándalo de la Fedrina. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40, pero eso no tiene su precio. El precio se cobra al contado y sin descuento. Y el propio Maradona regaló la justificación por su tendencia suicida al servirse en bandeja, en boca de sus muchos enemigos, y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su ignorancia, su arrogancia y sus rabietas, y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad no le gusta lo que a veces dice. Este petizo, respondón y calentón tiene su costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, denunció la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a desplomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en 1001 ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero.
Él no ha sido el único jugador desobediente, pero ha sido su voz la que ha dado resonancia universal a las preguntas más insoportables. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Avalanche calla, ocupado en otros menesteres, y Blatter, burócrata de la FIFA que jamás ha pateado una pelota, pero anda en limusinas de 8 metros y con un chofer negro, se limita a comentar: el último astro argentino fue Di Stéfano. Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial de 94, las canchas de fútbol perdieron a su rebelde más clamoroso. Y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quienes puedan prever las diabluras de este inventor de sorpresas, que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. No es un jugador veloz, torito, corto, de piernas, pero lleva la pelota cosida al pie y tiene ojos en todo el cuerpo. Sus artes, malabares, encienden la cancha. Él puede resolver un partido disparando un tiro fulminante de espaldas al arco, o sirviendo un pase imposible a lo lejos, cuando está cercado por miles de piernas enemigas. Y no hay quien lo pare cuando se lanza a gambetear rivales. Ese era un cuento se llama Maradona, de Galeano, y la última parte, son las confesiones del autor. Lo voy a despedir con esta frasecita que me encanta y que resume un poco el sentir de fútbol de muchos, y también parte mía. Y dice: han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico: una linda jugadita, por el amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Me llamo Morena y hoy voy a estar leyendo Ruperto de Terror, la gran aventura. El regreso del sapo Ruperto. Hacía ya mucho tiempo que el sapo Ruperto, el más famoso detective del arroyo Solís Chico, no tenía un caso. Pero si alguien se asomara por un agujero de su cueva oficina, no pensaría nunca que el sapo estaba preocupado por eso. Al contrario, él muy atorrante, es decir, nuestro héroe, dormía como un chancho. Si es que los chanchos duermen mucho, cosa sobre la cual no tengo la menor idea. Creo que solo una vez en mi vida vi un chancho y no parecía muy feliz acostado en una parrilla. Pero digamos que Ruperto dormía como un chancho, porque suena bien. Sin embargo, tirado en su cama armada de gomas de borrar usadas, el verde sujeto ignoraba que muy pronto se verían nuevos problemas y que esta vez quizá no contaría el cuento, o sí, porque sin sapo no habría cuento que contar y la historia se terminaría enseguida. Lo que enojaría mucho a sus padres que gastaron plata en este libro, ¿no? Bueno, volvamos al asunto que nos preocupa. Mientras Ruperto dormía bueno, ya saben. No muy lejos de allí sucedían cosas extraordinarias por las noches, mientras los bichos dormían tranquilamente. Un ser oscuro y alado rondaba y hacía cosas malvadas, terribles. Algunos decían que todo era un invento de los sapos pequeños, que como todos los chicos tienen mucha imaginación. Miren si el arroyo va a tener de esas cosas que ellos juraban haber visto, con la luna brillaba enorme y redonda como una pelota de plata. Aunque los sapos grandes eran los que más se quejaban. No se trataba de algo que los sapos chicos habían visto. Una noche, cuando la rana vieja no podía dormir porque su marido tenía gases, ella también lo vio. Al otro día le juró y les rejuró a las vecinas que cosa que ella tenía alas
orejas largas y unos dientes larguísimos y muy afilados. Ella vio también que la cosa había querido morder a un perrito que andaba babobeando por el bosque. El perrito había salido corriendo y aullando como loco, si es que los locos corren y aullan a la vez. Al otro día, la rana vieja decidió convocar a una reunión y al rato un montón de bichos salieron de sus cuevas. Todos decían que la vieja estaba chiflada, pero ellos respetaban a sus mayores y decidieron escucharla para que no se sintiera mal. Les juro que yo la vi. Les juro que hay algo, dijo la rana cuando todos estaban reunidos. Esas son columnas, dijo un sapo gordo y de lentes que se la daba de saberlo todo. Columnas, lo corrigieron los demás. Bueno, lo que sea, quiero decir que son mentiras, se defendió el gordo. Pero la rana insistía y como era buena para hablar, terminó por convencerlos a todos de que efectivamente habían hablado rodando por las noches de luna llena.